Muy buenas noches, bienvenidos a Esencia 15x15 Aprendiendo Aromaterapia. Esta es nuestra cuarta clase y estoy gustoso de dárselos. Como siempre, nuestra advertencia. La información ofrecida en esta sala de charlas es dada solo con propósitos educativos. Y bueno, hoy vamos a entrar ya un poco más en materia acerca de lo que son los aceites esenciales. El día de ayer vimos cómo los aceites esenciales, según el tipo de aplicación, van a estar en contacto con nosotros. Por ejemplo, cuando vimos que la aromaterapia es una terapia holística porque encierra al ser humano como un todo en concreto. Y que la materia prima para hacer aromaterapia justamente son los aceites esenciales. Y entonces, los aceites esenciales son concentrados puros, intensamente aromáticos, no grasos, volátiles y ligeros, obtenidos directamente de las plantas, de las raíces, de las flores, las hojas y hasta de los árboles. Es un compuesto químico natural que podemos utilizar con fines terapéuticos. Es muy importante que aprendamos desde ya a identificar cuáles son los aceites esenciales que existen. Y bueno, en realidad se desconoce mucho la función exacta de un aceite esencial en la planta, porque puede ser para atraer insectos para la polinización, en el caso de las flores o de plantas que tienen flores, o para repeler los insectos nocivos. Se dice que si usted tiene en su huerto menta o albahaca, los insectos van a estar un poco repelidos por el efecto del aroma que estos presentan. O puede ser simplemente un producto metabólico intermedio. O sea que el aceite esencial puede ser simplemente eso que está dentro de la planta, producto de su metabolismo como tal. Y bueno, vamos dándonos cuenta de qué son los aceites esenciales. Son intensamente aromáticos. Un aceite esencial puro, 100% puro, es muy aromático. Usted solo con destapar una botellita de aceite esencial, usted ya siente el olor concentrado de ese aceite. No son grasos. Cuando hablamos de los aceites, cuando hablamos de aceite, tendemos a creer que es grasa, porque el aceite es así todo grasosito. Pero en realidad se les dice aceite esencial porque proviene de la planta como tal. Pero no son grasos y por ende no se enrancian y por ende no caducan. Son volátiles, significa que se evaporan rápidamente. Si usted deja destapada una botellita de aceite esencial y este está en contacto con el aire, se oxidan y por ende se empieza a evaporar súper rápido. Son livianos, entonces por ende son poco densos, por eso es que el aceite esencial no se mezcla con el agua, porque tienen esta densidad diferente. Y sobre todo, son liposolubles. Un aceite esencial jamás se va a disolver correctamente en agua a menos que usemos algo que ayude a disolverlo. Mientras tanto, siempre van a estar separados el agua del aceite. Eso significa que son solubles solamente en otros tipos de grasas, como aceites vegetales. Son levemente solubles en vinagre y solubles en alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales, como les acabo de mencionar. Se oxidan por exposición al aire. Entonces, un aceite esencial se oxida cuando usted lo deja abierto, por ende es volátil y no se va a poder disolver correctamente en agua. No significa que no se disuelva jamás. Sí se puede disolver siempre y cuando le añadiremos algo más para ayudar a disolver este aceite esencial. Bueno, los aceites esenciales se pueden clasificar en base a diferentes criterios y les voy a mencionar los tres más importantes: por su consistencia, por su origen y por su naturaleza química. Entonces, cuando hablamos de consistencia, tenemos tres particularidades muy importantes. Cuando son esencias fluidas, que son los aceites esenciales que normalmente conocemos, líquidos volátiles a temperatura ambiente, que nos vendrán en frasquitos de color ámbar y que son sumamente líquidos.
También pueden ser los bálsamos, que el bálsamo es una secreción vegetal compuesta de resina, aceites aromáticos, alcoholes y esteres. Tenemos el caso de la glicerina, es un aceite esencial obtenido de las plantas, pero de mayor concentración de alcoholes, así como el aceite de coco. Si usted deja el aceite de coco a temperatura ambiente, este aceite se solidifica, pero con un poquito de calor empieza de nuevo a tener una consistencia líquida. Eso significa que son bálsamos. ¿Por qué? Porque con el cambio de temperatura pueden tener tanto una consistencia firme y dura como una cera, o puede llegar a ser líquido. Y por último tenemos lo que son resinas, que son sustancias orgánicas de consistencia pastosa, pegajosa, transparente o translúcida en ciertos casos, que se solidifica en contacto con el aire. Y eso es muy importante porque aunque son aceites esenciales extraídos normalmente de árboles, apenas entran en contacto con el aire, se endurecen. Y aunque usted lo exponga a un calor suave, no se van a derretir, como el caso de los bálsamos. Tiene que pasar por un proceso de destilado mucho más intenso para que pueda obtenerse o extraerse el aceite esencial de manera fluida. Y bueno, aquí tenemos los 3 orígenes que existen en el mercado de un aceite esencial. El natural se obtiene directamente de las plantas y la forma de obtención es mediante destilación al vapor, emprensado en frío, pulsación de resina y extracción absoluta de aceite. Existen lo que son los artificiales o mezclas, que es el uso de un aceite esencial, pero este aceite esencial lo enriquecen con uno o varios componentes químicos. Si a usted en el mercado le dicen, aquí hay un aceite esencial que es de rosa y le venden un galón, usted empiece a sospechar que eso no es un aceite esencial natural. Y por último tenemos los sintéticos creados en laboratorio, pues son producidos por síntesis químicas en un laboratorio. Ahora, es importante saber que cada uno de estos van a cumplir una función determinada. Nosotros en aromaterapia nos vamos a concentrar en los aceites esenciales obtenidos de manera natural, porque son estos aceites esenciales los que contienen todos los beneficios de las plantas. Los sintéticos sí funcionan y sirven, pero solamente para aromatizar. Es el caso de que si su detergente tiene un olor a limón, ahí interviene un aceite esencial para solamente darle aroma. Si usted está utilizando un desinfectante para su piso que huela a flores, a manzanas, a canela y otros tipos de olores, significa que ahí interviene un aceite esencial, pero solamente de origen sintético. No tiene ningún beneficio más allá del simple hecho de que huela rico. Bueno, por su naturaleza química, dependiendo de la sustancia orgánica que posea, como por ejemplo son alcoholes, aldehídos, cetonas, esteres, éteres, fenoles, lactonas y óxidos, entre otros. Estos aceites esenciales se pueden clasificar, pero aquí no me voy a detener a explicar tanto porque esto es un tema muy, pero muy amplio que se los daré en otro curso mucho más intenso, donde veremos lo que es la naturaleza química de cada aceite esencial o cómo se clasifican los aceites esenciales por su naturaleza química. Bueno, los aceites esenciales se encuentran ampliamente distribuidos en diferentes partes de la planta. Por ejemplo, en las hojas, ¿qué aceites esenciales obtenemos de las hojas? Están la albahaca, el eucalipto o la hierbabuena como ejemplos. Tenemos la menta también, que entran en el que solamente van a intervenir las hojas y partes de los tallos. Aceites esenciales obtenidos de las raíces, como la cúrcuma o el jengibre. Aceites esenciales obtenidos del pericarpio del fruto. Cuando hablamos de pericarpio del fruto, estamos hablando de la cáscara, y normalmente son aceites esenciales cítricos. Todos los cítricos son los obtenidos a través de la cáscara. Y tenemos el ejemplo de el limón, la mandarina, la naranja, la lima o la toronja.
De las semillas tenemos el anís o el comino. En el tallo, o lo que normalmente decimos de corteza, vienen los que son aceites esenciales de canela, por ejemplo, que van a intervenir solamente la corteza de la planta. En las flores, normalmente conocido como la lavanda, la manzanilla, el ylang ylang, son aceites esenciales obtenidos solamente de las flores. ¿Por qué? Aunque la planta sea de lavanda, aunque la planta sea de albahaca, significa, según los estudios, que en esas partes es donde más aceite esencial se concentra y por ende ahí es donde más se va a obtener. Y por último, cuando hablamos de frutos, hablamos, por ejemplo, del caso de la nuez moscada que se obtiene directamente del fruto. Y bueno, les voy a enseñar rápidamente los métodos de extracción de aceites esenciales. Tenemos el primero y el más común, que es el que la mayoría de las plantas se obtiene, que es por destilado al vapor. Esto es que tenemos un recipiente que empieza a hervir y tenemos otro recipiente o dependiendo de la destilación, puede ser que las hojas estén sobre el agua hirviendo y a baño María, normalmente conocido, y este vapor generado por el agua va a pasar a través de las hojas extrayendo los aceites esenciales y mezclándose con el vapor de esta agua. Esto pasa por un condensador que está caliente, pero por fuera está recubierto de un líquido refrigerante, haciendo que ésta se condense y empieza justamente a aparecer lo que es el agua con aceite esencial. Entonces, empieza a dividirse el agua o hidrolato, que son aguas aromatizadas o con agua con la propiedad del aceite esencial y el aceite esencial. Y recuerden, el aceite esencial no es hidrosoluble, sino que es liposoluble, así que automáticamente el aceite va a empezar a dividirse del agua. Y esto lo que hace es que por último se recoge solo el aceite esencial y el hidrolato se separa. Y así obtenemos la mayoría de los aceites esenciales que son por destilado al vapor. Tenemos el prensado en frío. ¿Y por qué prensado en frío? Los aceites esenciales cítricos no pueden exponerse al destilado al vapor porque pierden todos sus componentes. Así que los cítricos y ciertos otros aceites esenciales, como por ejemplo el coco, tienen que entrar en una máquina que lo que va a hacer es aplastarlos completamente la cáscara y solamente la cáscara, y este peso hará que se extraiga el aceite esencial. Por eso se dice prensado en frío. No entra nada más que simplemente peso y gravedad. Cáscaras por ejemplo, de naranja y un peso completo que va a estar ahí hasta obtener todo el aceite esencial extraído de las cáscaras. No entra ningún tipo de temperatura, por eso se dice prensado en frío. Pulsación de resina. ¿Qué aceites esenciales se obtienen de aquí? Tenemos, por ejemplo, el incienso, tenemos la mirra y tenemos la copaiba, que son los grandes ejemplos. Esto lo que se hace son cortes en las cortezas de los árboles y estos árboles empiezan a llorar, lo que comúnmente se conoce como llorar. Y ese aceite que brota del árbol que está llorando, al momento de entrar en contacto con el aire, se solidifica y se obtiene la resina. Esta resina luego pasa por otro proceso, ya que es destilado al vapor, para poder obtener el aceite esencial. Así que entran dos procesos. Primero, el corte del árbol para que llore, obtenemos la resina y esta resina usted la puede ya pasar al destilado al vapor. O también en ciertas partes usan solo la resina y lo que hacen es ponerla al fuego para que se queme y así empieza a salir el aroma del aceite esencial. Y por último, tenemos lo que es extracción absoluta de aceite. Y aquí entra en lo que es un solvente. ¿Por qué? Hay plantas que son tan delicadas que si entran, por ejemplo, al destilado al vapor, el aceite esencial simplemente se va a perder y no se los puede aplastar tampoco. Entonces entra lo que es la extracción absoluta de aceite.
Se añade la planta junto con un solvente para extraer el aceite esencial. Una vez que se extrae el aceite esencial, luego pasa por otro proceso para eliminar y extraer todo el solvente. Aquí entran los aceites esenciales de jazmín y de neroli, que son los aceites esenciales más delicados y por ende más beneficiosos que existen. Así que si usted de repente le dicen, este frasquito de aceite de jazmín le cuesta tanto, vamos a ver que no es un aceite esencial natural, ya que entra por un proceso muy delicado para poder extraerlo. Estos aceites esenciales son los únicos que no se recomienda ingerirlos porque existe la pequeña posibilidad de que queden partes del solvente en el aceite. Pero no son dañinos si se aplican en la piel porque este solvente se va a evaporar mucho más rápido que el aceite y no va a estar en contacto con nuestro torrente sanguíneo. Ni tampoco si lo usamos en un difusor. Pero la extracción absoluta de aceite solo se utiliza en el jazmín y en el neroli. Y bueno, esas son las formas que existen de extracción de aceites esenciales. Aquí les dejo la bibliografía y mis redes sociales. Mi nombre es Juan Carlos Anchundia. Para mí fue un gusto haberlos tenido el día de hoy.